guerra? Esta pregunta que se hace el embajador Christopher Landau, la he oído muchas veces. La oí la primera vez en el ámbito internacional en 1991 en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlatino. Yo estaba en la secretaría de esa comisión de educación y uno de los senadores uruguayo o paraguayo me preguntaba, oye, no entendemos qué pasa en México. En México tienen a la Virgen de Guadalupe, tuvieron la Guerra Cristera, es un país 90 y tantos % católico en ese tiempo, ahora creo que ha bajado un poco el porcentaje, pero ¿y cómo es posible que tengan esas leyes tan discriminatorias de la iglesia? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan tener las escuelas católicas, que no puedan tener, los sacerdotes no puedan vestir un hábito en público? ¿Cómo es posible que ustedes tengan esas leyes tan persecutorias para los católicos si es un pueblo con la mayoría de los católicos? Y realmente ese es un tema que hoy no lo dicen y nos lo recalcan constantemente los sumos pontífices. Lo que dicen aquí en Aparecida los obispos latinoamericanos y el Papa Francisco es la realidad. Dice el Papa Francisco, es la hora de los laicos, pero parece que los laicos traen el reloj sin baterías. ¿Dónde está el reloj de los laicos? ¿Dónde puede dar la hora de los laicos si no traen el reloj prendido, si se ha parado su reloj? Y lo que dicen en Aparecida, en el Concilio de los Obispos Latinoamericanos, dice, es que la realidad actual de nuestro país, de nuestro continente, se pone de manifiesto porque hay una notable ausencia en el ámbito político, de comunicaciones y universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos con fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Esto es lo que está pasando, amigos. Vamos a ver la siguiente, Juan Carlos, por favor. Yo les quiero comentar los llamados que han hecho los papas, como dijo ya Juan Carlos, en los últimos pontífices. Pero desde que yo tengo memoria, desde Pío XII, Pío XI anterior todavía, todos los pontífices han estado diciendo, ¿y qué pasa con los laicos? ¿Por qué se han separado de la iglesia? ¿Por qué no participan en la vida pública? Algunas anécdotas de mi vida personal. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, pero hice una segunda carrera en la UNAM. Estaba estudiando yo economía en la UNAM. Y allá en toda la UNAM en general, en casi todas las escuelas, no podía un maestro ostentarse como católico porque era inmediatamente despojado de sus cátedras. Le quitaban sus cátedras, no se podía ser católico. Los estudiantes teníamos un poco más de rebeldía y nos rebelábamos, pero los maestros tenían que estar en la línea marxista, en la línea atea, en la línea masónica o en la línea en contra de la iglesia. No se podía. Y uno decía, ¿y en la política? Pues en la política veíamos cosas tan tristes como la boda de la hija de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República. Se casó por la iglesia, pero el presidente cuando fue a llevar a su hija, la tuvo que dejar antes afuera de la iglesia, ni siquiera subir los escalones. Ahí la entregó porque él tenía prohibido por la masonería, por las leyes, por la interpretación estúpida de las leyes, que no podía entrar a la iglesia. Y lo que se preguntaba el mundo, y se sigue preguntando muchas veces, ¿qué pasa en México? ¿Dónde están los mexicanos? Pues no, que son muy católicos y que la Virgen de Guadalupe y que ellos van a hacer muchas cosas, pero tienen un gobierno que está promoviendo el aborto, tienen un gobierno que promueve la homosexualidad y el matrimonio homosexual, tienen un gobierno que se burla de lo que ustedes dicen, saca estampitas por acá, pero ni cree en ellas y cosas por el estilo. ¿Qué pasa con los mexicanos? Miren, yo quiero analizar un poco estos llamados que nos han hecho los papas y cómo empieza esta participación desde la familia. Dale otras dos, por favor, Juan Carlos. Donde está la familia católica, dice ahí, es donde inicia esta formación. Si nosotros hemos visto a nuestros padres trabajar, o si sus hijos los han visto a ustedes trabajar, salir a la calle, no tener miedo de expresar pues sus hijos van a tener esa misma educación y la misma formación. Pero si sus hijos ven, o sus hermanos, o sus papás también, si ven que cuando hay una discusión ustedes mejor se callan, si empiezan a atacar a la iglesia, empiezan a promover ideas que ustedes no están de acuerdo, pero se callan y se voltean, o no, mejor no hablemos de eso porque eso nos trae discusión, pues eso es lo que van a aprender en la familia. Y en la familia es donde se van a aprender a tener una personalidad suficiente para defender lo que creen. Miren, dice el Papa en la siguiente, por favor, Juan Carlos, en la número 8. Dice el Papa San Juan Pablo II, nuestro querido Papa. Yo no sé si ustedes ven mi cámara, pero yo aquí les puedo poner la encíclica que tengo.
En esta diapositiva ustedes pueden ver a una persona que fue mi jefe, es Carlos Abascal Carranza, que fue un ejemplo de un católico comprometido en público y en privado, que no le daba miedo ser secretario del trabajo, hablar con el presidente Fox y con presidentes de otros países, dar discursos en público y siempre manteniendo su personalidad de católico. Miren, esa cita que viene aquí de la encíclica Christi Fidelis Laici, es una encíclica que tienen todos ustedes que leer. Me ponen mi cámara, Juan Carlos, para que, o no sé si sea necesario, pero bueno, busquen la encíclica de Christi Fidelis Laici. Es el catecismo para nosotros los católicos. Déjenme decirles con qué empieza esta encíclica. En su número, empezando la encíclica, en el número 3, dice, en particular, recordamos dos tentaciones a las que no siempre han sabido sustraerse los católicos. Uno es la tentación por reservar un marcado interés por los servicios y tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a la práctica de dejación de sus responsabilidades sociales. La primera tentación que tienen los católicos, por la que se han alejado y no están presentes en la vida pública, es esa tentación de: yo estoy trabajando ya en un movimiento apostólico, trabajo en la iglesia, voy a misa los domingos, doy limosnita, es mi amigo el padre, el párroco, pero hasta ahí, yo ya estoy demasiado comprometido, tengo muchas otras cosas que hacer. O un poco más, los que dicen, no, yo participo en la acción católica, o participo en la adoración nocturna, o en el movimiento familiar cristiano, ya con eso estoy comprometido. Y dice el Papa Juan Pablo, esa es una tentación que no podemos caer en ella. Y la segunda tentación, pone dos tentaciones, dice, es la indebida separación entre fe y vida. Muchas personas, muchos católicos dicen, mi fe es una cosa y mi vida fuera de mi fe es otra cosa. Mi vida en la empresa es otra cosa, mi vida en la política es otra cosa, mi vida en la sociedad, en la escuela, en la universidad, esa es otra cosa. Yo mi fe la tengo en mi casa, en mi familia, Dios y yo nos llevamos muy bien, pero afuera de eso ya separo yo vida y fe. Es una tentación que dice San Juan Pablo II, no podemos caer, no podemos separar nuestra vida, lo que creemos y lo que vivimos. ¿Saben lo que pasa con los que viven de una manera y creen en otra? Ganan la vida. Dice un sabio refrán muy antiguo, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. O sea, la vida te va a ganar si tú no sigues tu pensamiento, si no, tu fe no domina y inspira toda tu vida, las prácticas de la vida te van a ganar y te van a ganar. Bueno, dice el Papa más adelante en el número 29 de esta encíclica, esto no viene aquí en la presentación, pero yo se los quiero comentar. Dice el Papa, pues los laicos tienen que organizarse y tienen una absoluta libertad para organizarse los laicos. Esto lo dice en el número 29 y 30, léanlo por favor, porque es muy importante. Y la iglesia respeta esa libertad que tienen los laicos para unirse, pero dice, si quieren ser laicos dentro de la iglesia, nos da unos criterios de eclesialidad. En primer lugar, dice, vocación a la santidad. Lo estaba diciendo nuestro compañero en la conferencia anterior, que la santidad no es un llamado para los curas y para las monjitas y para los hermanitos, no, la santidad es un llamado para todos, no nada más para los religiosos, para todos debemos estar llamados a la santidad. Y sí es la vida pública un camino por el cual podemos alcanzar la santidad. Yo les pongo el caso de Carlos Abascal, no sé si algún día lo vayan a canonizar. Para mí fue una persona que se fue derechito al cielo cuando el cáncer lo mató. Pero sí se puede. Segundo criterio de eclesialidad, responsabilidad de confesar la fe católica. Oigan, mire, he vivido muchos años en las universidades públicas y en los ambientes públicos, en el Senado, en la Cámara. La primera vez que entré a mi oficina, una oficina chiquitita, en ese tiempo los diputados teníamos unas oficinas tan pequeñas que decían que si entraba una visita tenía que salirse de la silla, ¿verdad? Porque no cabían. Pero lo primero que entró a mi oficina fue mi Cristo. Porque yo me acuerdo, porque me acordaba mucho de Lech Walesa cuando entró a la presidencia de Polonia, entró de un lado traía en el brazo unos libros y del otro lado traía su Cristo. Y cuando llegó puso los libros en su escritorio y puso su Cristo atrás de él. Bueno, pues yo puse mi Cristo allá. Me hicieron un escándalo. ¿Cómo? Si estamos en un estado laico, aquí no se vale traer símbolos religiosos. Dije, no sean hipócritas, ustedes traen a Buda y traen a una bola de ídolos ahí y nadie les dice nada, traen ídolos aztecas y cosas por el estilo, los pone en su oficina. Yo voy a traer a mi Cristo y si se sale, me salgo yo. No, ya después al rato se calmaron y no pasó nada.
A mí me tocó en esos años, en el 94, pudimos cambiar la Constitución. Cuando vino el Papa Juan Pablo II a México, se enojaron muchos, entre ellos el secretario de Gobernación. En ese caso, en ese tiempo era Jesús Reyes Heroles, papá de otro Jesús Reyes Heroles que ahora escribe, es una persona inteligente. Pero su papá dijo, si viene el Papa a México, va a violar la Constitución y no podemos permitir eso que ande de hábito en las calles, eso viola las reglas de México. Y el presidente López Portillo, que él había dicho que perdió la fe leyendo a Hegel, creo que no le entendió, yo creo, perdió la fe leyendo a Hegel, pero su madre sí era católica, la madre del presidente López Portillo. Entonces vino el Papa a México y cuando se enojó Reyes Heroles, dijo López Portillo, pues yo pago la multa. Y pagó la multa, creo que eran 50 pesos por andar con hábito en la calle. Pero cuando vino el Papa aquí, el gobierno se convenció de que había que cambiar las leyes. Y cambiaron muchas leyes en esos años. Cambió el artículo 130 de la Constitución, el tercero que impedía, imagínense qué ridículo nos veíamos en este país, el artículo tercero de la Constitución en esos años, antes del 94, prohibía las escuelas católicas confesionales, pero los hijos de Miguel de la Madrid iban a la escuela católica. Los hijos de Miguel Alemán estaban con los maristas, el hijo de Miguel Alemán. Bueno, pero estaban prohibidas las escuelas católicas. Tenemos un país kafkiano, esquizofrénico. La ley decía una cosa, pero la gente hacía otra. Y todos estábamos contentos de que así fuera. Bueno, esto ha ido cambiando. Por eso dice el segundo criterio de eclesialidad, responsabilidad de confesar la fe católica. El lugar en el que se anuncia y se propone la fe y se educa para practicarla. Si hemos de hacer un grupo, cualquier tipo de grupo, como este de la Frente Nacional por la Familia, o el que irán a hacer ustedes, por ejemplo, Sonia, en Valles, otros lugares, cada quien haga sus grupos, tiene que tener sus criterios. Vocación a la santidad, responsabilidad de confesar la fe católica en los lugares en los que se mueven y se educa para practicarla. Tercer testimonio, testimonio de una comisión firme y convencida con el Papa y con el Obispo. Si vamos a hacer una asociación de laicos o si vamos a integrarnos en el Frente Nacional por la Familia, tenemos que estar conscientes de que el Papa es nuestro guía espiritual y es el que vamos a seguir sus orientaciones. No va a venir a decir el Papa quién es el candidato, ni el Papa ni el Obispo. ¿Quién es el candidato en puesto? ¿Quién debe de ocupar esta cátedra en esta universidad? ¿Quién va a ser el presidente de la Coparmex o de la Concanaco, de la Sociedad de Alumnos? No lo van a decir, pero sí tenemos nosotros que demostrar y exhibir nuestra comunión con el Papa y con los obispos y seguir sus enseñanzas y acoger sus orientaciones y estar dentro del fin apostólico de la Iglesia. Y dice, y el último compromiso de eclesialidad es presencia en la sociedad, que tengan un compromiso de presencia en la sociedad. Y después dice una cosa muy bonita, y si esto se cumple, estos criterios de eclesialidad se cumplen, las organizaciones van a tener estos frutos: gusto por la oración, por la contemplación, por los sacramentos, vocaciones al matrimonio y al sacerdocio, disponibilidad para ir a la catequesis, disponibilidad para formarse, para estar presentes y un desprendimiento y generosidad. Eso lo vimos en la persona que están ustedes viendo ahí, Carlos Abascal. Me tocó ver cuando él llegó a su oficina, a la Secretaría del Trabajo, venían del gobierno de Ernesto Zedillo, que todavía era un gobierno pues con las ideas antiguas de que los católicos no deberíamos de hablar. Carlos Abascal llegó y puso en su oficina una imagen de la Virgen de Guadalupe. Igual lo criticaron y quién sabe qué, pero la Virgen de Guadalupe siguió ahí hasta que él se fue y llegué yo y yo puse mi Cristo. Yo traía mi Cristo de otra oficina. Así que es un ejemplo de una persona que dio un testimonio de una buena presencia y de no tener miedo a lo que digan los demás. Pero donde quiero llegar es al número 42 de la encíclica Christi Fidelis Laici. Lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Bueno, ya les hablé de la libertad que tienen los católicos, ¿verdad? Los cristianos, los laicos para formar asociaciones. Pero dice, los cristianos en la vida pública, ya vimos a comprometerse a los terrenos. Bueno, dice, dice, a los católicos que se meten a la vida pública los acusan, hay dos acusaciones muy, muy fuertes. Los acusan de arribismo. Ustedes lo que quieren nada más es llegar a los puestos de poder. Pues no,
Queremos llegar cuando sea necesario llegar, cuando podamos llegar, pero no por el puesto, no por el sueldo, sino para poder decir nuestra verdad en la cátedra, en la tribuna, en el Congreso. Arribismo e idolatría del poder. Dicen, ustedes nada más quieren el poder para seguir mandando y teniendo los privilegios. No, lo queremos para servir. Egoísmo y corrupción. Piensan que como ha habido corruptos desde hace muchos años, siglos diría yo en México, todos tienen que ser corruptos. No, señores. Podemos demostrar que también puede haber líderes, puede haber políticos, puede haber maestros que no se corrompan. Como ahora dicen que no quieren la corrupción, pero lo que estamos viendo es una cosa totalmente diferente. Dicen, los que dirigen a los partidos políticos se les acusa de que nada más quieren el poder para hincharse de dinero. Pues no, es una acusación que no se justifica. Dice, esas acusaciones y la difundida opinión de que en la política es un lugar de peligro moral, es una acusación que nos hacen a los católicos, los mismos católicos, ¿eh? El que se mete a la política, no, pues ahí hay puro lodazal, el que con lobos se junta, a aullar se enseña, el que pasa por el pantano seguramente se le van a manchar las plumas, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos que demostrar que, aunque haya sido un lugar de lo que haya sido, nosotros podemos seguir siendo lo que somos en esos mismos terrenos. Dice, estas acusaciones no justifican, fíjense lo que dice el Papa, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en la cosa pública. O sea, no podemos nosotros permitir que porque hay tentaciones que son ciertas, las tentaciones, yo estoy trabajando en mi vida apostólica, o no, yo tengo mucho trabajo en mi fábrica, no puedo dedicar a estas cosas. Esas son tentaciones. Y dice el Papa, pero tampoco las acusaciones. No aceptamos que nos acusen de que queremos llegar al poder por el poder. No. Para nosotros el poder es un instrumento para poder servir a la sociedad, poder servir a nuestra patria. ¿Y saben lo que dice el Papa? Después dice, la Iglesia alaba y estima la labor de quienes se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las responsabilidades. ¿Qué quiere decir la cosa pública? En latín, cosa pública se dice res pública, de ahí viene la palabra república. La cosa pública es todo aquello que no es lo privado. A veces se piensa que participar en la política solo se puede hacer dentro de los partidos. No, es un error, es un error. Esa es la política partidista. Pero hay la política de la búsqueda del bien común. Ahora vamos a ver un poco más adelante aquí qué quiere decir la Iglesia con eso del bien común. Nosotros tenemos que buscar participar. Si podemos hacerlo en lo partidista, ¿por qué no? Pero si podemos hacer, no lo podemos hacer en lo partidista y lo podemos hacer en la gestión del bien común, tenemos que hacerlo. Pero a nadie le es lícito, dice después el Papa, a nadie le es lícito abdicar de este compromiso de participar en la vida pública. Lo que nos están diciendo el Papa Francisco, el Papa Benedicto, San Juan Pablo II y para atrás, es que esta es la explicación de lo que está pasando en México. Somos muchos católicos, pero nos ha dado miedo, nos han vendido una tontería que un Estado laico significa que los católicos nos callamos y punto, no podemos opinar. Perdónenme, pero no lo vamos a aceptar eso. Yo di muchos años clase aquí en la Universidad de San Luis y daba clases de materias técnicas, muy técnicas, ingeniería química, termodinámica y cosas por el estilo. Pero cuando tenía que hablarles de Dios les hablaba. A ver, les decía yo a mis alumnos, explíquenme la segunda ley de la termodinámica, que la entropia del universo va creciendo hacia un valor infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la entropia es el desorden y el desorden va creciendo. Y si va creciendo quiere decir que al principio pues, no estaba tan desordenado. En fin, se puede hablar de Dios en casi en cualquier materia, no como un adoctrinamiento ni como simplemente dando el testimonio de lo que uno cree y de lo que uno siente. La ciencia no se opone a Dios, el derecho no se opone a Dios, la belleza, la ética y la estética no se oponen a Dios, al contrario. Hay otra encíclica del Papa que me encanta y que ustedes deben también leer, se llama Fides et Ratio, fe y razón. La fe y la razón son las dos alas con las que podemos llegar a Dios. Bueno, vamos un poco más adelante, por favor, Juan Carlos. Dice en la que sigue, la participación en la política es multiforme y variada. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. Déjenme detenerme en estas dos palabras, derecho y deber. Ay, ¿cómo está sobrada y embriagada la sociedad de tantos deberes? De tantos derechos.
derechos de los jóvenes, derechos de las mujeres, derechos humanos, derechos de los animales, derechos de las plantas, derechos de la naturaleza, derechos de todo. Pero ¿por qué no hablan de los deberes? Todo derecho lleva un deber implicado. Si tenemos derecho a la vida, tenemos el deber de respetar la vida de los demás. Tenemos el derecho a la libertad, tenemos el deber de respetar la libertad de los demás. Siempre que hablemos de derechos, exijamos que también nos hablen de deberes. Los derechos de los jóvenes, sí, qué bueno que tengamos derechos. Los niños tienen derechos, sí, pero también tienen obligaciones, aún desde niños, y también sus papás. Todos tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Hay muchas formas de participar. Aquí les voy a dejar después algunas ideas de qué es lo que se puede hacer. Bueno, dice en la página 123, la crisis Fidelidad H, dice, oigan lo que voy a decir y se les suena un poquito moderno o actual, pues ustedes me van a decir por qué. Dice, urge la lucha abierta y la superación de tentaciones, la deslealtad y la mentira, el despilfarro de la hacienda pública para unos pocos y para crear una masa de gente dependiente para conquistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio. Página 123 de la Christi Fideli Lachi. Desde entonces están viendo cómo ahora los políticos, a base de mentira, despilfarran la hacienda pública para tener una masa de incondicionales que les deben el dinero. Si no les mandan dinero, pues no saben trabajar o no pueden trabajar. Una masa dependiente de gente que les sirva para para mantener, conquistar, mantener y aumentar el poder. ¿Les suena eso un poco conocido lo que está pasando ahora? Pues es lo que está pasando. La hacienda pública debe ser para el bien de todos. Algunos requieren más apoyo que otros, pero no que se vuelvan dependientes y que solo estén esperando hasta que el gobierno dice. Bueno, déjenme pasar a la siguiente, Juan Carlos, la que sigue. ¿Cómo nos vamos? Otra más, dice. Otra más, por favor. ¿Hasta dónde habla de la doctrina social de la Iglesia? Ahí estamos. Primero del catecismo de la Iglesia, guiados por la doctrina social. Miren, no sé si me ven en mi pantalla, pero aquí tengo en mi mano el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este es un libro que deben tener todos ustedes. Todos los que quieran participar en algún tipo de movimiento lo tienen que tener. Y lo tienen que tener, no que se lo lean de corrido porque son muchos temas, pero como libro de consulta. Un libro en el que ustedes puedan encontrar, si les quieren hablar del tema del trabajo, van a donde dice trabajo. ¿Y qué opina la Iglesia del trabajo? Oigan, la Iglesia tiene documentos extraordinarios del trabajo. Fíjense qué importante es tener conceptos claros. Hoy, en el gobierno, están confundiendo salario o ingreso y trabajo. Es muy diferente. Dicen, es que le vamos a dar mucho dinero a muchas gentes y van a tener un ingreso. Pues eso no es un trabajo, es un ingreso. Un asaltante también puede tener un ingreso y no tiene un trabajo. No vamos a generar 2 millones de trabajos porque le vamos a dar a la gente dinero para que siembre arbolitos. Y si no lo siembra, ya le dieron el dinero de todas maneras. Es muy diferente ingreso que salario. Pero hay una confusión. Pero si queremos hablar del tema de educación, ¿qué piensa la Iglesia? ¿Cómo debe ser la educación? La educación pública y cómo debe ser la educación católica está aquí en la doctrina. ¿Cómo debe ser la economía? ¿Es correcto que se paguen tal o cual cantidad de impuestos? La Iglesia no pone números, no pone criterios. Pero dice, es justo que los empresarios paguen, pero los empresarios deben ser respetados porque están generando empleo y pueden tener lícitamente una utilidad. La Iglesia no va a decir cuánto ganen cada quien, simplemente que pueden tener una utilidad, pero tienen que ser responsables con sus trabajadores. Bueno, la doctrina social de la Iglesia la tienen que tener ustedes entre sus documentos de trabajo. Y finalmente dice aquí, queremos estimular, fíjense lo que dice en la Guiados por la Doctrina Social de la Iglesia. Dice, la que sigue, creo que es la que sigue, Juan Carlos, la siguiente. Dice, queremos estimular, bueno, yo aquí tengo la formación de políticos y legisladores cristianos. No, está en otra, ¿verdad? Pero se los leo lo que tengo aquí, es el mensaje de Aparecida. Dice, queremos estimular la formación de políticos y legisladores cristianos para que contribuyan en la construcción de una sociedad justa y fraterna según los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Eso no se perdió por ahí en la que teníamos, ¿verdad? Estaba antes de promover un humanismo integral y solidario. Más adelante, por ahí, uniforme, ahí, esa. Dice, ¿qué quiere decir humanismo integral y solidario? Miren, hoy se hablan mucho de los derechos humanos, de las personas, que todas las personas tienen derechos, nadie tiene obligaciones. Pero, ¿qué es lo que entiende la Iglesia cuando habla de un humanismo? El Papa Juan XXIII dice, el bien debe ser el, para, para todas las personas y para toda la persona. Si no hay progreso en ese sentido, no hemos progresado. Si nada más se ve la parte de un grupo o de mi persona, una persona, y no se ve el de todas las personas, estamos mal. Pero si se ve nada más la formación, no de toda la persona, sino de una parte de la persona, ya no es un humanismo integral, es un humanismo fracturado. Y el humanismo integral quiere decir que nos tenemos que desarrollar íntegramente. Y si entendemos, como entiende la Iglesia, qué es el ser humano, es una combinación de cuerpo, mente y espíritu. La Virgen Santísima, que no era filósofa, lo entendió muy bien en el Magníficat. Dice, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gloria en Dios mi Salvador. O sea que son cuerpo, mente y espíritu. Y si no nos desarrollamos en esas tres dimensiones, pues no es un humanismo integral, es un humanismo fracturado. Y si no pensamos en todas las personas, pues también estamos fracturando el humanismo, haciéndolo exclusivo, haciéndolo egoísta. Por eso la Iglesia nos pide un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de todas las personas humanas y que se actúa en la paz, en la justicia y en la solidaridad. Vamos a la siguiente, por favor, porque quiero que veamos lo que hablan ahora de lo que es lo políticamente correcto. Ah, cómo me choca esta frasecita. No pueden hablar de eso porque es incorrecto, es políticamente incorrecto. Déjenme comentarles, en el 2012 era yo diputado federal, tuvimos una intervención, querían aprobar una ley a favor del aborto y me tocó tener una discusión con dos personajes que seguramente ustedes conocen. Por el lado del PAN estaba yo defendiendo la posición a favor de la vida y por el lado creo que por el PT iba Porfirio Muñoz Ledo, ahora el gurú de Morena, un poco rebelde, se le revela al presidente, pero era Porfirio Muñoz Ledo, y el otro era un diputado del PT que se llama Gerardo Fernández Noroña. Y decía Noroña, ¿cómo están ustedes pidiendo que un pedazo de carne, un montón de carne tenga derechos y que tenga derechos sobre la preocupación que tiene la mujer porque le va a arruinar su vida, etcétera, etcétera? Y bueno, pues les dimos las pruebas de que no es un pedazo cualquiera de carne. Yo les llevé una fotografía de un ultrasonido de una de mis nietas. En ese tiempo me mandaron el ultrasonido, mi hija Mariana iba a tener una de sus niñas, y les dije, oiga, esto no es un pedazo de carne, es un bebé. Y ustedes lo que están pidiendo es derecho para matar a un bebé. No tienen la ciencia va en contra de ustedes, les dije, porque hoy la ciencia nos demuestra que es una persona diferente de la mamá y del papá. No es un pedazo de la mamá, no es parte del cuerpo de la mamá como alegan los abortistas. No es un pedazo de mi cuerpo y yo dispongo de mi cuerpo y saquen sus rosarios de mis ovarios, etc. No, pues nadie se está metiendo con ellos. Estamos defendiendo al bebé que no es su mamá, es otra persona. Y hoy la ciencia nos ha llevado a demostrar que desde la primera célula en donde se juntan el óvulo y el espermatozoide, ya tiene su especificidad, ya es otra persona con un ADN diferente. Su ácido desoxirribonucleico es diferente de cualquier otro ser humano. No lo tiene su papá, no lo tiene su mamá. Sus genes, sus características ya están desde ese momento formados y lo único que necesitan es que le demos libertad y un medio que sería la mamá para que pueda desarrollarse. Pero cuando empiezan a hablar de estos temas, dicen, no, eso ya está superado, eso ya es políticamente incorrecto, estar defendiendo la vida desde la concepción. Pobres mujeres que se embarazan. Pues sí, pobres mujeres que se embarazan si no querían embarazarse, pero ¿y qué culpa tiene el niño? En todo caso, deben de castigar al violador si es que fue producto de una violación. Pero ¿por qué van a castigar al niño que es el más inocente de todos ellos? ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué le van a negar el derecho a la vida?
Bueno, es que ya está superado eso, ya no es políticamente correcto. Lo he oído en el mismo partido, en el PAN, lo he oído. Hay gente que dice, no, no nos metamos esos temas nos traen muchas contradicciones y la prensa nos va, pues que la prensa diga lo que quiera. Nosotros no podemos claudicar en esos temas en donde creemos que podemos y tenemos la razón. Por eso cuando dicen, la que sigue, Juan Carlos, ahí está una foto de una marcha que tuvimos padrísima, la que sigue. No, está ahí, en esa presentación no viene la foto de la marcha, ¿ve? Ahí está, miren la marcha. Esta marcha fue en el 2016, pero aquí en San Luis tuvimos una en el 2019, una muy buena marcha, cerca de 25,000 personas para San Luis. Es una manifestación que no ha tenido ningún líder político ni nadie aquí en San Luis. Y nos decían algunos, oiga, no, no se usan las marchas. Perdón que les diga, pero lo he oído de sacerdotes. No, 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 las marchas, no, ¿para qué las marchas? Las marchas, mejor pónganse a rezar. Pues sí, hay que rezar, pero también hay que demostrar que no estamos dispuestos a aceptar que nos vayan a pasar una ley del aborto. Yo creo que en México tenemos mucho trabajo. Me da cosa reconocer que lo notan los extranjeros lo que está pasando en México, que teniendo una mayoría de católicos en este país, no son mayoría en el Congreso, y si son mayoría no lo dicen, no son mayoría en la academia, y si son mayoría no lo dicen, no son mayoría en las cámaras empresariales, no son mayoría en los movimientos sociales. ¿Dónde están entonces los católicos? ¿O por qué no les gusta mantener su posición como católicos cuando llegan a la academia? Miren, el título de esta charla se llama El compromiso, el ineludible compromiso, el indispensable compromiso de los laicos en la vida pública. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, creo que estamos alrededor de 40 oyendo esta charla, ¿no? 30 y tantos. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el compromiso que ustedes van a tomar? Pues cada uno de ustedes puede tomar algún compromiso, todos podemos hacer algo, ¿eh? Todos. No hay nadie que diga, yo no sirvo para nada. Todos servimos para algo y nadie sirve para todo, ¿eh? Pero para algo todos servimos. Es que tenemos que pensar, vamos a tomar un compromiso, sí, pero ¿cómo vamos a saber cuál compromiso, en dónde? ¿Cómo voy a saber en dónde voy a trabajar, en dónde puedo trabajar? Oigan, pues nuestro Señor no les va a decir cuál es su vocación en un WhatsApp. Voy a ver qué me mandó aquí en el WhatsApp el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en dónde debo de participar. Ah, pues tú tienes vocación de político, tú de maestro universitario, tú de líder social, tú de medios de comunicación, de periodista. Eso no va a llegar, porque así no es el estilo del Señor. El Señor quiere que nosotros busquemos su voluntad. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos dice la vida, lo que nos dicen las circunstancias, lo que nos dice nuestra herencia, lo que nos dice nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros compañeros, las circunstancias. Entonces, nuestro Señor no nos va a decir, tú te quiero para que te metas al PRI, y tú al PAN, y tú vayas a Morena a ver cómo te va. No, cada quien lo sentimos en un momento de nuestra vida. Tenemos que analizar cuáles son nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestros talentos que nos dio nuestro Señor. ¿A ti eres bueno para hablar? Órale, métete, estudia oratoria y métete a un partido político y sea un buen diputado, un buen senador. No tienes capacidad para hablar en público, pero eres muy buen licenciado, métete a defender a la gente pobre o métete a dar clases en la escuela.